La comedia es una fórmula muy sencilla, es tragedia más tiempo es igual a comedia. Cuéntanos algo así muy extremo, así muy cañón, Muy fuerte. que te haya ayudado la comedia a superar eso. O sea, La muerte de mi mamá. Güey, te vas a burlar de la muerte de tu mamá, güey. Y estamos hablando de la muerte del ser más querido que tienes en la vida. Tu mamá está en coma, pero háblale, ella te está escuchando. Puedes platicar con ella, así que dices, güey, ¿qué le dices a tu mamá que está ahí postrada? Está en coma, güey. Y te quedas pensando y dices, a ver, ahora tírame la chancla, culera. A ver, no ma, a ver. Cuando eres comediante de stand-up te vuelves el portavoz de muchas cosas que quiere decir la gente y no se atreve a decirlas. Hoy tenemos un tema especial, cómo la comedia puede ser una herramienta para sanar el alma y liberar cargas emocionales. ¿Y quién mejor que un maestro de la comedia, del humor, para hablar de sus experiencias de vida y cómo las ha hecho un arte? Bienvenido, Julio. Ay, chicas, gracias por invitarme a su programa. Las veo siempre y me encanta. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sharon. Siempre ahí estamos, haciendo reír y todo. ¿Cómo están? Bien, todo pues en yo orden. estoy así a la super expectativa porque me encanta el tema. Buenísimo. Me fascina. Cómo a veces hay que terminar riéndose de las desgracias y estas cosas. A mí me encanta, Siempre. pero hay gente que no lo relaciona directamente. Entonces, Correcto. por favor, entremos de lleno Al tema. Al claro. tema. La comedia stand-up comedy es comedia de autor. O sea, yo escribo en base a lo que a mí me pasa, a mis anécdotas, a mis problemas, a mis temas y a mis tragedias. Y los chistes, era lo que platicábamos Ese fuera es del aire. Justo, ese es el punto así para la siguiente pregunta. Tus traumas, tus experiencias. Eso. Cuéntanos algo así muy extremo, así muy cañón, Muy fuerte. muy fuerte, lo más cabrón, Sí. que te haya ayudado la comedia a superar eso. O sea, La muerte de mi mamá, por ejemplo. Murió hace 6 años. ay, güey. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Yo hago comedia hace 12, ¿ok? Y cuando empecé en el stand-up comedy, mi mamá me iba a ver a los shows, todo feliz, todo increíble. Claro. Fan number one, exacto, porque aparte ves que hablaba de ella, una rutina completa de mi mamá, donde todo lo que digo sucedió con mi mamá. Y entonces justo veníamos platicando que mi mamá escuchaba mi comedia y sus chistes y me decía, te voy a cobrar regalías, cabrón. ¿Sí sabes? Porque salían de las Claro, vivencias, claro. ¿no? Y cuando muere, justo yo en el hospital estuvo 2 semanas en coma por cerebrales. Entonces ya no iba a despertar. Y yo estaba con mi libretita de stand-up en la mano escribiendo en el hospital cosas que yo veía y que podían ser llevadas a la comedia. El principio de la comedia de stand-up, por lo menos, bueno, toda la comedia está basada en una fórmula. La comedia es una fórmula muy sencilla, es tragedia más tiempo es igual a comedia. Pero tú decides cuál es el tiempo que debes de tomar para que esa tragedia se convierta en comedia. Y qué tan al extremo lo llevas, ¿no? Exactamente. Qué tan ridículo se vuelve para Exacto. que tengas que terminar riendo. Correcto. Entonces, ¿qué sucedió cuando murió mi mamá? Que yo estaba apuntando chistes y chistes y chistes y yo decía, en algún momento esto va a ser comedia. Y me costaba trabajo pensarlo en ese momento de, güey, te vas a burlar de la muerte de tu mamá, güey. Pero después va a tener todo sentido. O sea, hay que dar un tiempo, ¿sí sabes? Claro, sí. Y hay que saber exactamente cuál es ese tiempo. Yo digo, hay algo muy, muy sencillo. El otro día escuchaba a Odindo Peirón que decía que todos podemos ser víctimas y que el victimismo es un pasillo. Y yo en la comedia ahora a mis alumnos me dicen, pero ¿cuánto es el tiempo que debo de esperar para que esa tragedia se convierta en comedia? Es el tiempo que tardes en en salir del victimismo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, estás en un cuarto donde aquí vivías con tu mamá, todo estaba perfecto, muere tu mamá y luego tienes que pasar al cuarto donde ya no existe tu mamá. ¿Ok? Ese pasillo de en medio es víctima. Todos podemos ser víctimas. Sí, claro. Todos somos víctimas en algún momento. En algún claro. momento. Y se vale que te duela, y se vale que llores, y se vale ser víctima. Pasar por ahí. Pero No el quedarte. pasillo, no te puedes quedar a vivir en el pasillo. Porque en el pasillo estorbas. Y le estorbas a la sociedad, a la vida, a tus amigos y a la gente. Me Qué encanta. fuerte, pero Sí. sí. ¿Sí Me sabes? gusta tu analogía. A mí Y también. pasar al cuarto cuando ya no está tu mamá es liberarlo, es aceptar, Aceptar. ¿no? Porque aceptar es soltar. Soltar es aceptar la realidad. Y ahí Entonces, es en donde puedes. Y ahí es en donde ya no te duele como te dolía antes y puedes empezar a hablar en comedia de lo que pasó con tu mamá. Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta para ti de esto que estás diciendo. Eso. Cuando estabas en el pasillo, porque cuando estás Wow. en la muerte, en todo este proceso de la muerte de tu mamá y estás El duelo. escribiendo todos estos Casi, casi. chistes, estas bromas, entonces estás atravesando este pasillo, me imagino que surgió la culpa, o si surgió a lo mejor vergüenza de cómo una persona que está perdiendo a su mamá está ahorita riéndose o haciendo chistes de esto. Nunca me dio ¿No? culpa.
pero ¿Cuándo has pero sí visto me un dio dolor. comediante con culpa, Exacto. por Dios? Es lo que te quería decir. ¿Por qué crees? O sea, hablas de sanar el alma, ¿no? Sanar el Entonces, alma. ¿dónde es a donde la sanas? Ya que pasas al cuarto. Cuando sin- aceptas. cuando Ujú, aceptas. exacto. ¿Qué sucedió? Tú conoces mi rutina de stand-up comedy. Yo hablo de mi mamá desde siempre. Todo el tiempo tengo una rutina de mi mamá. Pero cuando me pegó fuerte, cuando después de la muerte de mi mamá, a la semana y media tenía un show de stand-up comedy en Bataclan. Y llegué y dije, "Well, perfecto", y tenía que hacer 1 hora de stand-up yo solo. Y de pronto llegó el momento de la rutina de mi mamá, porque va en el script. Y en ese momento me detuve. Sí, claro. Porque se te hizo un nudo aquí. ¿Y qué sucede? Que dices, "Well", me la brinqué y seguí con mi rutina. Cuando me bajé dije, me acaba de caer el 20, que no puedo hablar de la rutina de mi mamá nuevamente en presente. Tengo que ponerla en pasado y eso duele mucho. De cosas que ya estaban escritas, ni siquiera eran las cosas nuevas. Esas no las subí, hasta después de 5 años las subí. El tiempo que me faltó a mí para subir las nuevas, la tragedia de la muerte de mi mamá, fueron 5 años. ¿Sí sabes? Y estamos hablando de la muerte del ser más querido que tienes en la vida. ¿Sí Era sabes? solo la idea de pensar que ya no iba a estar ella para Correcto. reírse de los chistes sobre ella. Sí. O con ella, ¿me explico? O simplemente es, mi mamá es una persona... No, ya no Ay, es. güey. Ya no. Ese era. Era. Y en eso te duele demasiado. ¿Y qué Te sucede cuando...? confronta, ¿no? Con esa Totalmente. realidad. Sí, te confronta contra la vida, sí, tal cual. Esto es tu realidad hoy y no estás preparado para hacerlo. Entonces tienes un nudo en la garganta horrible. Y cuando llegó ese momento yo no lo había analizado. Y la gente, si tú dices algo que te duele en el escenario, la gente no ríe, no por mala onda, sino por empatía. Porque el dolor se nota en tu cara. Y dicen, wow, le está doliendo, nadie ría. ¿Sí sabes? Sí, es como algo que no se dice, pero Sí, es ¡fum! El ambiente. Pero sientes que correcto. transmites mucho tu energía, tu emoción, tu estar al público. Siempre, siempre. De hecho, el stand-up comedy es eso, es tu energía transmitida hacia el público. De hecho, en el taller de stand-up comedy tenemos varios personajes de la comedia de los que nosotros nos apoderamos para hacer comedia. Uno es el neurótico, por ejemplo. Si estás hablando de una rutina del tráfico, te vas a volver neurótico. Pero en el momento en que tú dices la rutina, te pido que sea neurótico, porque eso se lo transmites al público. Y me acabas de decir, yo me identifico con todo lo que dices. A mí lo que más me gustó de Julio es que me acuerdo perfecto la primera vez que lo vi que decía yo, pero ¿por qué está hablando de mí? Correcto. O sea, me De mí no conoce, vas a estar ¿o qué? hablando. De mí no vas a De estar mí no vas a estar hablando. O sea, hablando. Y hay muchas personas que todavía sienten que sus problemas son demasiado serios Wow, sí. para reírse de ellos, Sí. now or ever. Sí. O sea, ahorita o cuando sea. ¿Tú qué podrías decirle Ah. así aquí en corto, en directo, a alguien que dice, a ver, no, de mis problemas no nos podemos reír? O sea, tú Too soon, ¿no? porque El eres, famoso too ándale, soon. el too soon. Too ¿Qué, soon. qué le puedes decir a alguien que dice, no, mis problemas, nunca nadie jamás se va a poder reír de esto, soy un desgraciado, desgraciada? Sí. Hay, obviamente que cuando hablo de tragedias, hablo de todas el tipo de tragedias, porque una tragedia puede ser que se muera tu mamá, cortaste con tu pareja, o hasta tener hijos adolescentes es una tragedia. ¿Sí sabes? Por eso me identifiqué con él. Sí, sí, correcto. O sea, perdón, pero sufres cuando tienes hijos adolescentes, los quieres Claro. matar, güey, literal, o sea, ¿sí sabes? Pero Sí, sabemos perfecto. es correcto, pero eso es una tragedia que vivimos como papás, porque han ido adolescentes a mi show y es, ¿cómo eres con tu mamá? Yo bien, eso dices tú, güey. Ajá. Y la mamá hace una cara así como de puta, no, güey, Sí. mejor hablamos luego. Si no lo dejé en Es la otra casa. tragedia, pero ¿cuál tragedia es más difícil? Pues hablar que se murió tu mamá a que tienes un hijo adolescente. Eso es muy Claro, fácil de sí. hablarlo, porque lo hablas en broma incluso Claro. y te quejas. En broma incluso, pero también no sé, o sea, digo, es pregunta Ajá. para ti. ¿No te da culpa como admitir lo que todo el mundo quiere admitir? Por ejemplo, de los Siempre. hijos adolescentes. Totalmente. O sea, que nadie quiere decir. Y nadie en se la atreve. vida, claro. Ay. Cuando eres comediante de stand-up te vuelves el portavoz de muchas cosas que Exacto. quiere El decir la juglar. gente y no se atreve a decirlo. decirlas. Hay un chiste que yo digo, no sabes cómo me cagan las manifestaciones. Güey, que te cierran una calle, tú vas tarde a algún lado. ¿No les han dado ganas como de atropellar a esos cabrones? Sí. Sí, Y la gente cuando ríe es porque lo han Y pensado. porque Claro. están incómodos, porque hacen y se Exacto. imaginan, ya sabes. Correcto. Pero ahora te lo voy a poner en un chiste todavía mucho más fuerte. Por ejemplo, cuando hablo de mi mamá que murió, digo, a mi mamá era exagerada, o sea, muy exagerada hasta para morirse, güey. 9 infartos cerebrales, no mames. Con 2 hubiera tenido, señora, no mames, ¿sabes? Y entonces llegas al hospital y te dicen, señor, es un cuarto con 1 o 2 camas. Y a ver, si ya se va a morir, yo no le voy a invertir dinero. Claro.
En ese momento la gente se queda como tú, así de, Sí, de... ¿qué? Y les preguntas, ¿tiene chance de salvarse? No, métala al baño. Ya, claro. Y es que es Métala lo al que baño, digo. güey. O sea, sí sabes. Déjame la cama. Exacto, No. pero ya lo puedo hacer hoy. Sí. Claro y que en sé ese que es un momento. juego. 5 años después. 5 años después. Entonces- O por ejemplo, cuando estaba ahí, y esto pasó, porque también platicaba ahorita con Gina, que mi hermano me ve en el show y dice, es que todo lo que dices, yo lo viví contigo. Y de pronto Y lo una pensaba. enfermera, sabe que es cierto, totalmente. Y una enfermera me decía, tu mamá está en coma, pero háblale, ella te está escuchando, puedes platicar con ella, así que háblale. Nomás no te Y va a dices, contestar. No, exacto. Dices, güey, ¿qué le dices a tu mamá que está ahí postrada, está en coma, güey? Y te quedas pensando y dices, a ver, ahora tírame la chancla, culera. A ver, no mames, a ver. Y la gente ríe porque a todos nos tiraron la chancla. Digo, y se le movía la manita así con, ahorita revivo, desgraciado. ¿Sí sabes? Te voy a poner un madrazo. Pero esas cosas son chistes que tú ya puedes hacer porque lo viviste con ella y entonces te lo estás llevando, lo estás extrapolando. Claro. Pero no saben cómo escribir un problema te sana. En el curso de stand-up comedy lo que hago es, vamos a revisar tragedias. O sea, yo lo primero que hago es hacer una lista de tus tragedias personales de cada una. Y de pronto las bajas a papel. Cuando las bajas a papel, no sabes todo lo que estás liberando en tu cabeza. Porque estás aceptándote cosas que no querías aceptar a veces, cosas que no sabías que también tenías ahí. Esas listas se van poblando conforme va pasando Claro. el tiempo. Nosotros No. en Nosotros coaching, en coaching, justo sí, iba a decir. trabajamos Dime. mucho Los bajas. trabajamos mucho con eso, con que las personas escriban lo que están pensando, correcto. porque cuando la mente se conecta con la mano, fijas el pensamiento, ya no dejas que el pensamiento siga Exacto. divagando y puedes concretar tu idea. Entonces también Correcto. con esto te ayuda a ti a tener como más claridad mental. Correcto. Ahora imagínate que de esas tragedias que son más difíciles para ti, vas a hacer una comedia. Claro. Hace poco entró una de mis alumnas, hace 6 meses empezó un curso, no, 3 meses. Y llegó y era una niña que tenía depresión y tenía este tema de lloraba por todo y todo el tema. Y ansiedad. Y cuando le pregunté esto, digo, pasen todos a leer sus temas. Porque aparte no es solo escribirlo. O sea, Claro, vas a es pasar. evidenciarte. Exacto, es evidenciarte Sí. ante todos. Pero Me esto pasó fue- esto y Exacto. ¿Esto fue en una clase o, En fue una en, clase. o en un show? No, Es en una que es la clase. clase. Ah, Doy ok. clases de stand-up. Entonces, Ok. esta niña Necesito. empezó a decir sus cosas. Tengo ansiedad y lo vivo así y lo vivo de esta forma. Al final de la clase me dijo, nunca había hablado de esto con nadie. Dije, ¿por? Sí, porque no me atrevía. Y ahorita que lo hiciste, se no sabes, haz de cuenta que me quitaste una piedra así de la carga que tenía yo y me siento muy bien, te quiero Se sentía agradecer. liberada. Y aparte escuchar Exacto. los problemas de los Correcto. todos demás, los demás. identificas claro. Pero, también. ahora imagínate cómo lo bajo a una comedia. Ella lo que hizo fue empezar a platicar de cómo se sentía y cosas de, güey, esta camisa no me queda. Bueno, con 3 lloraditas más ya me quedará. ¿Sí, ¿Estás de acuerdo? Sigue hablando de su depresión, Como si pero eso ya en va a comedia. funcionar, ajá. También dice, me regalaron un gato, adopté un gato que estaba tuerto, se llama Ramón, ¿no? Anita, estoy hablando de ti. Y de pronto, saludos, Anita. Ya funcionó. te Exacto, fueras a sí, su- sí, no, está increíble. Y ahorita está tomando otra vez el curso, Nos porque es vemos en clase, terapéutico yo totalmente. también. Sí, claro. Y de pronto fue se llama Ramón el gato. Dice, pero pinche Ramón ahora ya tiene ansiedad él. Le pasé todos mis traumas al gato, güey, y ahora el gato está así nervioso y todo. Y le dije, ok, perfecto, ahora quiero que a tu rutina, tus traumas se llamen Ramón. ¿Qué haría Ramón con tus traumas? Wow. Y entonces lo que hizo ella es trasladar sus problemas a un gato. Y hoy está Y el tranquila. pobre gato se- está loco. y sí. Pero ahora ya a lo que va dices, ya entendí que cuando tengo depresión, sí también se vale llorar. Ujú, completamente. Aparte llora menos, porque Sí. Ramón solo tiene un ojo. ¿Ven? Y luego dicen que el culero es uno. Oye, Julio, pero a ver, yo tengo acá un punto. ¿Cómo le haces tú como comediante para poner un límite? ¿Cómo saber cuando ya hay algo que a la otra Wow. persona, te voy a decir, porque yo una vez fui a un show y la persona empezó a hacer, yo soy judía, y empezaron a hacer muchas bromas del jabón, de cómo hacían jabón sí. con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y Holocausto, en el holocausto. claro. Y a mí en ese momento la cara se me transformó porque él, choca. él sí lo estaba diciendo y muy chistosito, pero a mí eso no me causó gracia. ¿No? ¿Cómo tú puedes saber cuándo ya es un límite, cuando ya algo ya no es gracioso? Ese es humor negro. Esa rayita, ¿no? O Es sea, cruzar muy ese delgadito. límite. cruzar esa... Ujú. Cuando Pero te humor pasó, negro dices que sí o que no. No, el humor negro es llevable. O sea, obviamente yo les enseño a usar el humor negro con tus tragedias, no con la de los demás. Ok. ¿Sí sabes? Es Sí. muy Es diferente. increíble. O sea, he tenido también alumnos que son judíos y de pronto
hablan algo así y saben el tacto que deben de tener porque ellos lo viven, porque lo sienten, saben cuál fue la tragedia. Claro. Y entonces ahí te permito, ¿sí sabes? Hace poco estuve, bueno, el viernes pasado tuve un show con André Breton. André Breton es un comediante de Puebla, que le mando un saludo, gay y todo. Y él empezó el show y entonces empezó a ver quién estaba en el show y había una mesa de 2 parejas de hombres gays. Y entonces cuando se refería a ellos, volteaba y decía, Jotos. Y yo decía, güey, ¿Qué? Sí, no, pues, yo ¿cómo? no les puedo decir eso. No, tú no. Tú no. Pero él puede. Sí, claro. ¿Sí sabes? Sí. Si estás en el Sí, claro. punto, puedes hablarlo. Sí, a lo mejor y yo a serlo otro más cruel. judío podría a lo mejor decirle algo Puede similar ser. porque estamos... Sí. Pero sí es una línea muy delgadita delgada. en donde Es muy tu delicado. público en ese momento lo puedes perder completamente. Correcto, totalmente. Y yo quiero hacerte una pregunta. Los mexicanos somos súper burlones de nuestras tragedias. O sea, sucede algo y en automático ya salió el, Sí. El meme. y todo, sí. Pero ¿sientes que eso es, como dices tú, es hablar mucho de la tragedia? ¿Sientes que también es en todo el mundo o es algo muy No. mexicano esa cultura de... A veces, ¿sabes algo? Me he topado que somos súper doble cara. Muchas veces en México. Muy llevados. Muy llevados, pero aparte no puedes hablar de todo. Ujú. hay A ver, cosas hasta que no. donde- Exacto, hay cosas que no me conviene hablar. Y entonces ya no lo hablo. Sí. ¿Sí sabes? Y no Sí, estamos es hablando verdad. como el tema de lo loco. Ujú, Esas son ujú. otras cosas. Pero sino acá es, ya no te puedes meter con esto, con esto, con esto y con esto. Es comedia. Sí. Al final, por ejemplo, cuando empecé yo mi carrera de stand-up, me invitó Adal Ramones a hacer stand-up en uno de sus programas. Y otro comediante y yo, Isaac Salame, que también es Ah, judío. buenísimo, Increíble, sí. lo quiero mucho. Sí, sí, sí. Hicimos una rutina los dos de mascotas. Ujú. Y entonces yo en la rutina decía que mi hija, cuando estaba chiquita, que me dijo, me compras un perrito y ya, tal cual, ¿no? Y él también hablaba de que él no tendría un perro adoptado. Porque, güey, ¿con qué mañas va a llegar, güey, a la casa? Entonces, estaba muy chistoso. Justo Diana acaba de adoptar un perro. Muy bien, muy bien. No, o sea, pero él decía, es como adoptar un indigente, güey, no sabes qué pedo, o sea, Es como de, ay, no, vete a saber quiénes fueron sus papás. exacto. O sea, sí, ¿Quién ¿cómo sabe qué lo mañas educaron? traiga? Entiendo, Exacto. entiendo. ¿Qué Es mañas que- traiga? Y no sabes la comunidad de la gente, de los animales, cómo se nos vino encima Claro. los dos. Yo porque había dicho que comprar un perro y el otro porque les dijo lo que les Sí, dijo. claro. Sí, claro. Y dices, Tienes güey, razón. espérate, estamos haciendo un chiste. También siempre va a haber resistencia y eso Por es parte eso. de lo que libera la comedia, ¿no? Como que Correcto. limpia el espacio entre los que les causa gracia y no, que Correcto. es así como, wow. Pero ahí quiero decir yo algo también. ¿Qué pasa con el tema de reír? O sea, tú que escribes comedia todo, Ujú. pero ¿cómo le hacemos, los que estamos aquí, todos los que te estamos escuchando, para podernos reír de cierta forma de las cosas que nos pasan? O sea, te voy a poner un ejemplo, Sí. ¿no? Yo ahorita me fui con mis hijos, con toda mi familia, nos fuimos a esquiar y resultó que no había nieve. Entonces, Ay, Y llevo yo le 4 canté meses- la canción. ¿Han visto el meme ese? Le digo, mis ahorros. Exacto, exacto. Llevo 4 meses planeando el viaje, No me había costó un nieve. dineral, llegamos, no hay nieve. Entonces, claro que se prestaba a que yo me pusiera de muy mal humor, mis hijos Claro. mal, todo mal. Pero como que, no sé, Abraham y yo como que platicamos y dijimos, ya, si la vida te da limones, Eso sí. es lo que es. Tienes Entonces que nos aceptar. reímos del tema, pero Exacto. ahora sí como que lo hicimos, pero lo pude haber hecho un viaje Tragedia. terrible, Sí, pudo haber claro, sido una claro. sí, tragedia. pudo ser una Totalmente. tragedia. Entonces, ¿cómo le Fue una haces? tragedia al final porque tu objetivo no se cumplió. No, ¿Estás de sí, acuerdo? no se cumplió. Sí. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que de alguna forma estas cosas que sí nos pasan todos los días, porque esto Ujú. te estoy hablando de un viaje, pero todos los días eso, llegué tarde o no sé, hacía frío más de lo que pensaba, lo que quieras. Una cosa que lleva a la otra, ¿no? Sí. Y todo el día así, ¿cómo le encuentras ¿Cómo te el lado ríes? cómico? Exacto. Sí, por ejemplo, mira, es que yo hago un desmadre, pero mira, por ejemplo, me llevo a mis hijos a esquiar y llego y no hay nieve. Y empezando a chingar, güey, ¿cómo no hay nieve? Allá cállense, cabrones. O Yo los no llevo la- a la Michoacana. ¿No? ¿Sí sabes? Puedes jugar con ese tipo de cosas, llevarlo a la comedia, al absurdo. Al final la comedia es un absurdo. Sí. Cuando fantasías, Es el ridículo. es el ¿no? ridículo, Ajá. exacto. Hay 3 cosas en una rutina de stand-up que tienes que cubrir. Una, tu tragedia. ¿Qué estás viviendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cuál es la tragedia de la que vamos a hablar? Segunda, ¿cómo lo vivo? Al día a día. ¿Qué me pasa día a día? Ahí ya hay comedia. Porque sucede lo que me dices. Me identifico. Ujú. ¿Ok? Y tercero, ¿cómo lo soluciono? Normalmente lo que les pido en la solución, no me den soluciones reales. Invéntense una. Es mucho más divertido. Es mucho más mucho más divertido, divertido. claro. Por ejemplo, yo cuando empiezo mi rutina digo, soy gordo. ¿Cómo lo vivo? Y empiezo a hablar mis problemas y la gente ríe.
¿Cómo lo soluciono? Que el mundo sea al revés. Coman. Sí, Es un o sea, decir. Seamos gordos todos. Sí. Exacto, Sí. exacto. ¿Quién dijo que el prototipo de cuerpo sea el del flaco? Que sea el del gordo, güey. Que te preocupe bajar de peso. Que digas, no mames, bajé 3 Bajé. kilos. No tendré que hacer, güey. Sí, o que digas, güey, tus amigos te dijeran, güey, ya subiste, bajaste de peso. ¿Qué pedo? ¿Te estás metiendo brócolis o qué pedo? ¿Sí sabes? Sí. Y todo el mundo al revés. Claro. Y el mundo al revés funciona de una manera de fantasía muy buena. Y ese es un personaje de la comedia que se llama el que vive en su propio universo. Si conocemos a Sheldon Cooper de Big Bang Theory, 100%. él vive en su propio Sí, universo. claro. Y entonces, si te fijas, por eso Sheldon es el personaje, o sea, no es el principal No, pero real, sí es pero el es el que que se todo lleva mundo la habla. serie. ¿De Correcto. ¿Quién habla de Hasta alguien su más? propia ¿Por qué? serie. Porque en su fantasía hay mucho más comedia que en la de los demás. Completamente. Y esto no quiere decir que hay que vivir en un mundo de fantasía todo el tiempo, pero está de poca madre poder Exacto. recurrir a la comedia para alivianar el alma Correcto. y abordar con seriedad lo que lo requiera, ¿no? Regresando al tema de mi mamá, de pronto estoy hablando de mi mamá en el show, de pronto les digo, y hoy denle un aplauso a mi mamá que vino a vernos, y de pronto la gente la busca. Ajá, ¿sí sabes? desde el cielo. Pero no, y les digo, hoy jugué a la Ouija y me dijo que iba a estar aquí entre ustedes, muchachos, así que salúdenla por aquí, Claro. anda, ¿sí sabes? Y la gente ríe porque te la llevas al absurdo también. Al Julio, final es yo- un final feliz. Yo tengo una duda y dime la verdad, porque sé que eres maestro y tienes a tu grupo y obviamente, no sé si me lo vas a No contestar. vamos a ventanear ¿Se a nadie. nace o se hace? ¿Realmente se puede hacer un comediante? ¿O tienes que nacer con ese don que...? Si naces, es bien bonito, con ese don, pero sí te puedes hacer, claro que te puedes hacer. ¿de verdad? Escribiendo bien, sí. O sea, no Yo hay he esa tenido- gente que, por más que, o sea, que suenan fingidos. O sea, esas personas que no, a lo mejor no tenemos ese don Sí. para decir algo chistoso, por más que tome tus 20 cursos, Sí. a lo mejor no tengo ese don, no tengo esa, no sé cómo decirlo para que me salga en el momento preciso. Sí. Y entonces puede sonar como muy forzado o muy fingido. Ujú. ¿Hay alguna forma de cambiar esto o realmente sí se necesita tener un don? Mira, hay gente que tiene el don. Cuando llegan a mi curso, tú detectas quién tiene y quién te va a costar un poquito más trabajo. Pero he visto gente que dices, no, este güey no va a dar nada, y de pronto me sorprenden. Un gran texto, un texto muy bien escrito, te da comedia. Dígala quien la diga. Y un buen texto no es siempre a la primera, ¿no? O sea, No, puede no, llevar nunca años. es a la primera, nunca es a la primera. De hecho, tu primer rutina nace cuando la subes al escenario la primera vez, pero de ahí se va modificando todas las veces que la vas diciendo. O sea, por eso nosotros en la comedia no grabamos un especial de comedia hasta después de 2 o 3 años, para que quede perfectamente libre de cualquier error y ya la tenga súper probada. ¿Te la memorizas? Sí, tiene que ser siempre en la memoria. La memoria en la comedia es tu base de ejecución, tu base de todo. Si no tienes la memoria, no puedes ejecutar. No, tu cuerpo debe decir lo mismo que está diciendo tu boca. Entonces, lo que haces es memorizar primero, y ese es el problema. Y la Claro. gente que no se la sabe está volteando hacia arriba, si te fijas. Olvídate, Entonces, sí. así como una laguna y ¡puc! Sí. Lo perdiste. Sí, Claro. Por ejemplo, hay una regla con todos mis alumnos, es no puedes tomar nada de alcohol antes de subirte al escenario. Así Si después de bajarte ya te quieres poner una peda de aguacatero, yo no Es tengo tu problema, problema. güey. Pero Antes hacerla, antes no. Alguna vez uno de mis alumnos, todavía estaba yo con Alex Fernández y con Eduardo Folber haciendo un show que se llamaba 3 de pie. Y salgo yo al escenario, hice media hora de stand-up, seguía a Eduardo, y Eduardo a los 10 minutos saca un aplauso buenísimo y agarra su cerveza y se la avienta de Hidalgo. Fondo. Toda, así, fondo, ¿no? Y cuando pone la cerveza en el banco de regreso, lo veo de lado que hace así como, güey. ¿Qué hice? Y le digo, Alex, vas. Me dice, ¿por qué? Le digo, se le olvidó todo, güey. ¿Por? Le digo, pues se aventó la cerveza de Hidalgo. Y literal, regresó al micrófono y dijo, muchas gracias, buenas noches, yo soy Eduardo Folber, los dejo con Alex Fernández. Y salió y me dijo, se me olvidó todo. Sí, claro. Tú no sabes qué va a pasar en el Claro. escenario. La combinación del alcohol con la La adrenalina, adrenalina que es- tienes, exacto. Pero también ahí entra un poquito este factor, el improvisar, el saber improvisar, el saber no hacerlo nada más con, o sea, porque me imagino que tú sí lo tienes ese don, de que Sí. sí te aprendiste tu guión o te lo sabes, pero Si se te va, sí. o sea, no es el guión, o sea, sí es el guión como tal, Sí. pero me imagino que es como la esencia del guión, a lo que te tienes Sí. que aferrar, no al guión. El 90% del stand-up comedy es guión y el 10% es impro. Cuando de pronto juegas con la gente, platicas con ellos y dices, eso es impro. Y no sabes quién te va a tocar en el público. Correcto. ¿no? Entonces, Ese es el grave problema. O sea, es que yo quiero interactuar y la gente a lo mejor no quiere. Claro. Ujú. Y que tampoco nos permitimos, ¿no? En el día a día reírnos, hacer chistes. Yo me acuerdo que una vez fui a
a un velorio Ajá. de una persona y de repente eran los papás de una niña que se había muerto y los vi entre ellos platicando y se empezaron a reír y yo dije, ¿Qué? ¿poco se puede Sí, reír? puede. Yo me acuerdo, a lo mejor tenía 20 años, dije, ¿cómo? ¿Se pueden reír ellos? O sea, no deben de estar llorando todo el tiempo. Y me lo llevo hoy como ahorita con todo esto que dices, a todo en la vida nos los tomamos Tan en serio. tan a pecho. Sí. Estoy en el trabajo, tengo que trabajar. Estoy leyendo, tengo que leer. O sea, De eso no me puedo reír. de eso ¿no? no puedo hacer broma de nada porque esto es serio. Sí, hay límites, como ya lo Ajá. mencionamos, pero creo que el factor risa, el factor diversión, el factor disfrute, como tú ahorita lo mencionaste, es algo que creo yo nos hace mucha falta volverlo a retomar en nuestras vidas. Con todo y las tragedias Con que todo y las conlleva. fregaderas que lleva la vida. Exacto. Porque es Completamente. así, o sea, la vida tiene fregaderas Ujú. y tenemos que aceptarlas, no pasa nada. ¿Sí sabes? Tragedia, comedia. Tragedia más es igual a comedia, al final. Y algo que yo siempre les dejo es, si tienes un grave problema, a todos mis estandoperos que van saliendo y todo es, escribe siempre lo que te está pasando. Eso va a ser comedia un día. Y de pronto tienes una tragedia muy fuerte. Le hice un ejercicio ayer a uno de mis alumnos que venía muy triste porque se le había muerto su mascota de toda la vida y estaba tristísimo. Y le dije, yo te entiendo, sigue ahí Sí. y llora y haz lo que tú necesites hacer. Pero te voy a pedir algo, escríbelo. Pero le digo, escríbelo ahorita, me fui por un post-it y se lo di. Le digo, escríbelo ahí. Todo lo que sientas, escríbelo ahí. Dice, no, es mucho. Con la letra más chiquita que puedas, hazlo. Ok, y lo escribió. Le dije, ahora dámelo. Y me lo llevé a una mesa que estaba como a 3 metros de él. Le dije, ¿qué tan chiquito se ve tu problema que estando acá? Y se quedó así de, wow. Digo, los problemas no son lo que creemos. Bájalo a un post-it. Vas a ver lo insignificantes que son a veces los problemas. Perspectiva. Sí, le digo, pero no te voy a decir que lo liberes ya. Le di el post-it, le dije, el día que tú puedas y quieras, rompes el post-it y rompes el problema. Y al final me dijo, gracias. O sea, me liberaste. Qué delicia. Muy cañón. Sí. Exacto. Qué placer. De ahí viene la tragedia a la comedia, ¿sí sabes? Y esto lo puedes llevar después a la comedia. Porque ahorita lo vemos difícil, pero va a ser una comedia, te lo prometo que va a ser una comedia. Si analizamos los programas del Chavo del Ocho, perdón, la tragedia era impresionante. El Un Chavo niño era la huérfano, tragedia. Sí. que vivía Sí, en un barril, no claro, tenía ni para comer sí, una sí, torta sí, de sí, jamón, güey. claro. A don Ramón le pegaba a la otra señora del otro. O sea, güey, era una tragedia impresionante y todos moríamos de risa de eso. Sí. ¿Cómo podemos? Pues sí podemos entonces hacer de nuestras tragedias comedia. Tragedia más tiempo. Es igual a comedia. Sí, me encanta. Así que Sí. sí podemos, claro que podemos. Y todos tenemos la capacidad de escribirlo. Exacto. De esto después te vas a reír. Hoy pasa nada. Sí, sí, sí. Gracias, Sí, la verdad Julio. que sí. Gracias por Muchas estar gracias. acá. Chicas, muchas Acuérdense que gracias. la vida no es tan seria. Vamos a dejar todos tus datos. Comenten. Gracias. Julio también va a estar ayudándonos a comentar. Sí. Suscríbanse, denos like. Gracias por vernos a todos. Muchas Y gracias, a ti chicas. por venir. Muchas Gracias. a ti, Gracias a muchas todos. gracias. Y ríanse Nos mucho. vemos. Ríense mucho.